De hoy les estaremos exponiéndoles a ustedes los actos de terrorismo de la UNRG, la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca, durante los 36 años del enfrentamiento armado contra el ejército. Esos actos de terrorismo contra la población guatemalteca, empezando con masacres, amenazándolos, asesinando a hombres, mujeres, niños, ancianos, quemándoles sus cultivos, haciendo sabotajes, como botando torres eléctricas y derribando puentes con dinamita, sembrando minas en senderos y caminos donde el pobre campesino indígena lleva su mercancía. Esta gente que hasta la fecha no ha sido culpable, no los han condenado por esos actos y siguen ahí rondando libremente, acusando al ejército de un tal genocidio que jamás sucedió. Otro de los puntos que mancilló el honor del ejército de Guatemala fue la gran crítica de los países extranjeros en contra de esta institución armada, ya que únicamente mencionaban cuando el ejército tenía combates contra los guerrilleros y las bajas que los elementos castrenses causaban en contra de los enemigos. Asimismo, medios de prensa de Estados Unidos solamente hablaron a conveniencia para manchar el nombre del ejército, ya que estos medios de comunicación y así como organizaciones internacionales jamás mencionaron de dónde provenía el armamento que usaban los guerrilleros, ya que muchas de estas armas provenían de Vietnam. Asimismo, tampoco hicieron mención alguna de los grupos paramilitares que operaban junto con los guerrilleros, ni mucho menos hicieron mención cuando estas personas asesinaban a los militares. Terminado el conflicto armado interno en Guatemala, a todos se nos quiso inculcar que el ejército cometió graves crímenes contra la población guatemalteca, cuando incluso ni se tienen pruebas de esto, siendo varios exmilitares acusados injustamente sin tener una sola prueba en contra de ellos. ¿Y por qué se agobia su inocencia? Porque se sabe que los archivos de la Policía Nacional fueron manipulados para tener a estos héroes que han sido acusados y han sido sometidos bajo crímenes que nunca cometieron, algunos ya en su vejez enfermos, y esto no solo aplicaba para los exmilitares del ejército de Guatemala, también aplicaba para miembros de la Policía Nacional Guatemalteca, para miembros de la Guardia de Hacienda y para la unidad élite del BROE. ¿Y qué hay de aquellas historias olvidadas? De aquellos héroes que cayeron en el combate, que lucharon por las libertades del pueblo guatemalteco, hombres que arriesgaron todo y lo dieron todo por el bien de su país, ofrecieron más de lo que se les pidió, hombres que ya no volvieron con sus familias, soldados que tuvieron historias, que tuvieron reconocimientos, y hoy sus nombres solo son palabras más olvidadas durante el conflicto armado interno, opacadas por las malas palabras y las malas lenguas que han dicho sobre la institución armada. También aquellos hombres que cayeron lisiados, que terminaron heridos y que ya nunca volvieron a ver la luz. Otros de los delitos que menos conoce la población sobre la subversión fueron las minas a la población civil. La guerrilla cometió el gran delito de minar caminos carreteras donde el campesino trabajador ocupaba esos caminos para caminar diariamente para dirigirse al mercado a vender sus cultivos, entre otros. La guerrilla no tenía piedad de que alguien pasara a hacer sus actividades diarias por esos lugares donde ellos minaban los caminos carreteras para que el campesino trabajador las pisara. La guerrilla no tenía remordimiento alguno de que si una persona con familia pasaba por esos lugares donde estaba minado, tampoco les importaba si las pisaba, moría o incluso perdía sus extremidades. Y las minas que colocaban en los caminos y carreteras no tenían sentido porque el ejército no transitaba por esos caminos y carreteras. Estas minas eran colocadas únicamente con el fin de que el campesino trabajador las pisara.
sin importarles que muriera el campesino dejando a hijos en la orfandad o que la persona que pisaba estas mismas perdiera las extremidades de su cuerpo como una pierna o un brazo entre otras extremidades. Incluso no les importaba que un niño anduviera en esos caminos pisándolas y muriendo por esas famosas minas llamadas las famosas minas Laimore. Ya estamos cansados de que los medios nacionales e internacionales pongan como los héroes del pueblo a la guerrilla cuando lo único que hacía la subversión era minar caminos, secuestrar, asesinar entre muchas cosas, y esas cosas fueron opacadas, no salieron a la luz. Ya que quede claro que la guerrilla era una organización terrorista, no una organización que protegía al ciudadano guatemalteco. Durante el conflicto armado interno, el Ejército de Guatemala y la Policía Nacional fueron también víctimas de un sinfín de ataques por parte de los guerrilleros, ya que durante los patrullajes que realizaban los elementos castrenses los guerrilleros les disparaban. Asimismo, los guerrilleros colocaban minas antipersonal en los caminos en donde personal del ejército solía realizar sus recorridos, y en donde lamentablemente varios elementos del Ejército de Guatemala pisaron las minas y resultaron gravemente heridos, mientras que los ataques en contra de la Policía Nacional, los guerrilleros aplicaban las mismas estrategias, aunque en las emboscadas eran muy diferentes, ya que eran aproximadamente unos 20 guerrilleros contra 4 o 5 elementos de la Policía Nacional. Asimismo atacaban las sedes policiales. Un tema importante y olvidado por el pueblo guatemalteco eran las extorsiones o impuestos de guerra. Estos iban desde extorsiones directas a vendedores de mercado y trabajadores, así como tiendas, empresarios, y al transporte público, amenazándolos de plantarles bombas en las instalaciones, o de quitarles la vida. Este tipo de extorsiones o impuestos de guerra fueron los que mantuvieron en pie la economía de la guerrilla guatemalteca, ya que esta era una de sus bases principales para mantener a sus tropas rebeldes, llegando a realizar secuestros a altas personalidades, con el fin de extorsionarlos, y así tener dinero para invertir en sus propagandas y crímenes, que terminaban en ataques para el ejército de Guatemala, o ataques a la misma población civil guatemalteca. ¿Y de dónde surgió este tipo de impuestos de guerra? Surgieron de una propuesta dada por Fidel Castro para que la guerrilla siguiera financiando sus movimientos delictivos. Otro de los grandes delitos que cometió la guerrilla guatemalteca y nunca fueron enjuiciados fueron los secuestros. Los secuestros fueron uno de los tantos delitos que cometió la guerrilla al pueblo guatemalteco, secuestrando a funcionarios públicos, empresarios y funcionarios de otros países, entre otros. Este era un modo de operar de la guerrilla para obtener dinero del pueblo a base de secuestros, y en ocasiones a la negativa de los familiares en pagar el dinero para la liberación de sus secuestrados, la guerrilla los asesinaba cruelmente. También, si la familia llegaba a pagar el rescate, no había forma de que el familiar regresara vivo a casa, ya que las personas de la subversión no tenían remordimiento alguno en acabar a cualquier persona. Realmente no les importaba si era ancianos, jóvenes, personas con familia, hijos, esposa. Uno de los tantos casos más conocidos que cometió la guerrilla fue el secuestro de la hija del presidente de Honduras, Roberto Suazo, en 1982. El secuestro se produjo el martes, a las 7 de la tarde, en el distrito 7 de la capital guatemalteca, una rica zona residencial. Al parecer, Xiomara regresaba a su casa desde el Hospital General, donde ejercía como médica. Este fue uno de los tantos secuestros de que cometió la guerrilla. También otro de los secuestros que cometió la guerrilla fue el secuestro forzoso y obligado a niños, mujeres y hombres para luchar en las filas de la subversión, y estos niños, mujeres y hombres eran obligados a luchar contra el ejército. En muchas ocasiones eran asesinados por no cooperar con la guerrilla. La guerrilla cometió tantos delitos como el secuestro, donde obligaron a varias personas a luchar contra su voluntad, porque si no lo hacían eran masacrados por la subversión. Ya estamos cansados que tantos delitos que cometió la guerrilla no hayan sido enjuiciados y los militares sean acusados por tantas matanzas que nunca cometieron.
En el conflicto armado interno que vivió Guatemala, muchas personas, pobladores, políticos, medios de comunicación nacionales e internacionales, y así como organizaciones a nivel mundial, culparon al ejército de Guatemala de la mayoría de muertes durante el conflicto armado interno, pero obviamente las cifras de muertes, documentales, algunos testimonios y así como reportajes de medios internacionales, siempre han sido una gran mentira con tal de manchar el nombre del ejército de Guatemala. Durante el conflicto los guerrilleros ejecutaban emboscadas a las patrullajes terrestres que realizaban los elementos castrenses, en donde después de matar a los soldados robaban los uniformes, y después se hacían pasar por elementos del ejército, seguidamente se dirigían a aldeas y comunidades de los diferentes departamentos del país y sin mediar palabra disparaban en contra de los pobladores, y pobladores que lograban escapar al ver a esas personas con indumentaria militar afirmaban que era el ejército que ejecutaba las masacres. Otra de las pruebas que tengo para hacer este video, son declaraciones propias de mi señor padre y de otras personas mayores que he conocido a lo largo de la vida. Solo por dar una declaración: en la juventud de mi padre él iba a trabajar con otras personas a los campos de cultivos, pero tal era la desfachatez de los guerrilleros, que sabían cuando los patrones pagaban a sus trabajadores, ya que cuenta mi padre que en varias ocasiones, los guerrilleros les arrebataban su dinero con amenaza de muerte. Asimismo, en el tiempo que yo era un estudiante, una maestra originaria del Quiché, me contaba cómo los guerrilleros ejecutaban a pobladores cuando se dirigían a otros puntos del país. En una ocasión mi maestra viajaba acompañado de su señor padre en un bus, cuando de repente este frenó. Al bajarse mi maestra vio una camioneta quemada y a pobladores ejecutados por los guerrilleros tendidos en la cinta asfáltica. Minutos después un convoy del ejército llegó al lugar para proteger la escena del cobarde acto. Algo que la gran mayoría de las personas han olvidado y han dejado en el pasado, es el dolor y la tristeza que la guerrilla guatemalteca dejó en el pueblo con los conocidos ataques terroristas, cuyas personas de la subversión no tenían remordimiento para cometer sus actos hipócritas y malvados, dinamitando puentes, coches bomba, edificios, autobuses, y el más reconocido, el ataque terrorista sucedido en el Parque Central de la ciudad de Guatemala frente al Palacio Nacional, donde varias personas perdieron la vida, dando a conocer que la guerrilla no le importaba la vida de los civiles. Durante dichos actos le arrebataron la vida, hombres, mujeres, niños inocentes. ¿Cómo es posible que estos terroristas no hayan pagado estos crímenes contra el pueblo de Guatemala, contra la humanidad? Y ya estamos cansados que los medios extranjeros y nacionales los quieran hacer parecer como los héroes del pueblo, pero la historia ya está escrita, y solo son unos terroristas, que se dedicaban a atemorizar al pueblo, la vida, los derechos del guatemalteco honesto. La guerrilla nunca tuvo compasión sobre el pueblo de Guatemala, jamás les importó si eran niños los que andaban cerca de donde iban a cometer sus fechorías, donde los cuerpos de los civiles quedaban en la calle, en los árboles, incluso algunos con sus extremidades regadas por todas partes. Pero esto no solo sucedía en las áreas urbanas, también se registró en las áreas rurales, donde quemaban los campos de cosechas del campesino trabajador, dañando la economía, la infraestructura, la historia de Guatemala. Y esto no solo afectaba a los guatemaltecos, ya que estos actos también se cometieron contra funcionarios del extranjero, como Alemania y Estados Unidos, etc., dejando a muchas personas inválidas, con traumas, y quitándoles la vida, y dejando a muchas familias adoloridas, y todo solo por cometer sus actos terroristas, y atemorizar al pueblo de Guatemala. Somos los portadores de la verdad, y la verdad se tiene. Otros de los delitos que nunca cometió el ejército de Guatemala fue la creación de campos de concentración. Pero de igual manera siempre fueron juzgados por la creación de los falsos campos de concentración. Las personas de izquierda acusan al ejército sobre la creación de campos de concentración y donde aseguran que el ejército cometió grandes delitos como asesinatos y violaciones. Incluso varias personas de izquierda han asegurado que en los falsos campos de concentración se cometió la gran mentira sobre el genocidio. Pero la verdad es que nunca se crearon campos de concentración, sino más bien se crearon campos de refugios donde las personas afectadas por las organizaciones guerrilleras tenían que salir de sus hogares, y el ejército las trasladaba a campos de refugiados.
para que estas personas no tuviera el temor de cuyas personas de la subvención, ya que estas organizaciones guerrilleras denominadas Fuerzas Armadas Revolucionarias los reclutaran contra su voluntad, para luchar contra el ejército. Otra causa por que las personas decidieron refugiarse en los campos de refugio creados por el ejército, fue por las masacres que realizaron las personas de la subversión por resistirse a luchar contra el ejército. También una gran causa por la que las personas se refugiaban en estos campos era porque en estos campos podían cultivar sus siembras, ya que en sus comunidades y municipios no podían cultivar sus siembras, ya que, al no cooperar con la guerrilla guatemalteca, eran masacrados o quemaban sus cultivos. Ya estamos cansados de que todas las buenas causas que realizó el ejército sean opacadas por palabras de gente de la subversión. Y los que deberían estar presos serían las personas que conformaron la guerrilla guatemalteca, y no los militares que no han cometido delito alguno. Somos los portadores de la verdad y siempre la verdad es nuestro trabajo y prioridad.